Saludos, soy Carlos Barberi y hoy quiero conversar un poquito acerca de algunos tópicos eh, que debemos conocer a plenitud en el manejo de los aparatos ortopédico-maxilares. Veo yo en estos 45 años de conversar con la clínica acerca de la construcción de aparatos y de su manejo, veo unas enormes falencias que me parece que deben tocarse. Yo no sé a qué plano corresponden, si corresponden a la técnica, corresponden a la clínica, pero me parece que no es una situación que esté muy clara en la clínica, el uso y el manejo de estos aparatos. De hecho, ya en otra ocasión hemos hablado que la construcción de estos métodos terapéuticos que banalmente llamamos aparatos es un concepto que todavía no hemos preparado un profesional de la odontología o de la técnica para que construya estos aparatos a cabalidad, porque son realmente el método científico terapéutico. Es decir, esa herramienta con la que la ortopedia maxilar logrará el resultado clínico exitoso o el fracaso. Entonces vamos a tocar un tópico importante o dos tópicos importantes. Primero es el tratamiento, la motivación para lograr que el paciente se mude a vivir al aparato. Y lo segundo que vamos a tocar es ¿cuál es el modelo en el cual debe repararse el aparato? Pero comencemos entonces y entendamos que todos estos aparatos son métodos terapéuticos ideados básicamente para lograr el resultado clínico en el desarrollo de los maxilares, en la reversión de las alteraciones esqueléticas o dentales que se estén presentando en los pacientes. Entonces, pero me parece que independiente del método terapéutico, que ya hay muchos concebidos, faltan muchos por hacer, faltan muchos por desarrollar, no obstante, todavía creemos que con lo que tenemos es suficiente. Todos los días les digo a mis estudiantes que la ortopedia maxilar es aún perfectible, que vivimos de unos aparatos que tienen 120 años de existir y estamos ahí perennes, no nos preocupa para nada, creemos que son la panacea. Entonces voy a hablar de algunos tópicos triviales que deben estar resueltos y que me parece que todavía no se ven resueltos. Un día cualquiera usted decide un método terapéutico, esto se llama una placa horizontal, estos aparatos, y no vinimos a hablar de ellos. De hecho, yo he hecho muchos videos acerca de la placa horizontal, es el único método terapéutico existente para conseguir desarrollo transversal y hacia adelante. Esto se llama la placa horizontal de 360 grados, que tiene además de eso unos tópicos, unas chapas de rozamiento, unos elementos que van a buscar dinamizar los maxilares y producir desarrollo hacia adelante, como no lo consigue ni la ortodoncia ni la ortopedia en el mundo. Todavía nuestras ortopedias, nuestras terapéuticas, todas buscan irse hacia atrás, pero no vamos a hablar de eso. Este aparato se instala, cualquier aparato, tenga usted en la mente cualquiera de ellos, el que usted quiera. Un día cualquiera usted decide hacer un aparato, decide hacer un método terapéutico para conquistar una alteración existente. Y ese día usted llega el aparato del laboratorio, procure que los técnicos le manejen, le cuiden sus modelos, porque estos modelos son los modelos que usted tendrá presentes cada que el paciente llega. Ahora al final terminaremos hablando de eso. Cada que el paciente llega, usted lo esperará con estos modelos, que no son unos modelos de estudio. Los modelos de estudio son para estudiar la alteración y seguramente en ellas se dio una discusión interdisciplinar, multidisciplinar, una especie de staff clínico que decidió qué aparato, qué método terapéutico se iba a poner, se iba a instalar, ¿cierto?
Entonces, resulta que un día cualquiera usted recibe estos aparatos, recibe estos métodos terapéuticos y usted los va a instalar. De hecho, aquí tengo que hacer el primer comentario. He escuchado mucho en muchas culturas, en muchos países, un vocablo que se escapa banalmente de los labios de muchos profesionales de la odontología para aludir la instalación, el método del método científico, pero he escuchado esto y de pronto usted también, y quiero que lo tengamos presente porque la alocución como tal deja muy mal parada la ortopedia. Yo he escuchado y escucho todos los días a alguien que me dice, no, es que tengo 3 aparatos para entregar, tengo muchos aparatos para entregar. Yo digo que detrás de esa oración, tengo muchos aparatos para entregar, está claro que este concepto como tal, que cualquiera de estos conceptos, no yo tengo unos modelos en la mano porque me los encontré por ahí, pero estoy hablando de cualquier aparato. Está claro que cuando alguien dice tengo muchos aparatos para entregar o tengo un aparato para entregar, esta persona que evoca ese comentario, que hace ese comentario, yo creo que no tiene claro qué es el método terapéutico, cómo es que se va a lograr el resultado clínico. De hecho, yo siempre hago esta analogía, que la voy a repetir hoy. Son los aparatos de ortopedia maxilar, lo que los brackets son a la ortodoncia correctiva. Los brackets son el método científico terapéutico de la ortopedia correctiva. Los aparatos son el método científico de la ortopedia maxilar. Son el cómo finalmente alcanzar el objetivo clínico. Ojo con esto. Son los aparatos el cómo finalmente alcanzar el resultado clínico exitoso o el fracaso. Son los aparatos, son el método terapéutico. El método terapéutico, ojalá basado en ciencia, para que sea un método científico terapéutico. Entonces, no es que los aparatos se entreguen, los aparatos se instalan en un momento preciso donde, decía un amigo, Miguel Ángel Cachoni, está vivo, es argentino, me decía, Barberi, ortopedia maxilar es diagnóstico y mordida constructiva, hacía alusión a la mordida constructiva, y entregar los aparatos, o sea, es entregar, es instalar el aparato y explicarle al clínico en qué consiste, qué es lo que se va a hacer con estas cosas. Pero a veces el profesional cree que el paciente no tiene por qué saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que nosotros esperamos de esta placa. Vea, de esta placa amarilla seguramente buscamos desarrollo transversal y horizontal, es decir, transversal y anteroposterior, o sea, horizontal. Con este arco bumper se busca promover la irrigación sanguínea del orbicular de los labios para soltar un poquito el tono. Con estos muelles compactos triple brazo que se aprecian aquí, se busca producir un estímulo banal, insignificante, para producir desarrollo alveolar de este hueso hacia adelante, para conseguir el tamaño de las arcadas dentales. Ahora, todo esto hay que explicarlo y hay que entender que le tenemos que mostrar al estudiante, al paciente, qué es lo que se va a hacer con esto, cómo se van a manejar y cómo se van a lavar incluso. Pero atiéndame esto, que es lo importante que quiero decirle de esto. Un tratamiento de ortopedia maxilar se divide en 2. Fase de adaptación al tratamiento y tratamiento como tal. Atiéndame esto, por favor. Fase de adaptación al tratamiento. ¿Cómo lograr que el paciente se mude a vivir a esta agresión de aparatos? ¿De qué manera metódica? ¿Qué metodología debo usar para que este paciente se mude a vivir a los aparatos? Pero si yo entrego los aparatos, y yo lo que tengo es que entregar los aparatos, y se los entrego, estos son los aparatos, póngaselos como usted quiera, como crea que son, de repente no va a ser posible que el paciente se los ponga y que no logre mudarse a vivir al tratamiento. Se muda a vivir al tratamiento porque un tratamiento ortopédico dice, usted, estos aparatos de esta relativa complejidad, hay otros de mayor complejidad, de esta relativa complejidad, usted los va a usar de esta manera, usted los va a usar 4 horas diarias en la casa. El aparato no va a la escuela en la fase de adaptación, ni siquiera cuando empiece el tratamiento. Ahora, señora mamá, señor papá, yo les voy a explicar. Vamos a entrar en una fase de adaptación y vamos a ver si somos capaces
de lograr que el paciente se mude a vivir al aparato. Estos aparatos pueden ser un conflicto familiar a tal magnitud que podrían hacer que haya hasta una separación de la pareja como tal. Entonces esto hay que manejarlo con una prudencia especial. Entonces yo le voy a enseñar cómo usted hace que su hijo se mude a vivir a estos aparatos. Mire, este aparato se va a poner, estos dos aparatos se van a poner 4 horas diarias la primera semana. Hoy, que es el primer día, el paciente no querrá quitarse el aparato, no quiere que le quiten el aparato, pero usted debe quitárselo. Y ahora, a partir de hoy, empezará a usar los 4 horas. Usted va a decidir las horas de acuerdo al tiempo de uso, al tiempo de estudio del niño. Si el niño estudia por la mañana, las 4 horas serán por la tarde. Entonces usted va a usar el aparato 4 horas, básicamente para empezar una fase de adaptación. La segunda semana, hoy es sábado, hasta la próxima semana el niño usará este aparato 4 horas. La próxima semana empezará a usarlo las mismas 4 horas, pero le sumaremos 2 horas más. Es decir, si el paciente lo estaba usando en la tarde cuando llegaba de la escuela, a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, seguramente ya va hasta las 8 de la noche. Es decir, después de cenar se va a lavar los dientes y se lo va a volver a poner y se lo quita porque no va a dormir con él todavía. Estamos en la fase de adaptación. En esa fase de adaptación el niño necesita adaptarse a estos aparatos. Y van 2 semanas. La tercera semana, esas mismas 6 horas que lo venía usando la segunda semana, ya se sumarán a que el paciente duerme con el aparato. ¿Por qué va a dormir con aparato? Ya el paciente está consciente de que va a ser capaz de dormir con estos aparatos, estos o cualquiera otro, por simple que sea, así sea un bloque rígido de acrílico que todavía se cree que es un aparato de ortopedia como el monobloc de Pierre Robin o el activador de Andrés. Entonces, el paciente va a usar este aparato y vamos en 3 semanas, mi señora mamá, y vamos a usarlo desde que el paciente llega, 2 de la tarde, se almuerza, se lava los dientes y se lo instala hasta el día siguiente. Y el paciente llega, se lava los dientes, se instala y se pone el aparato hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando deja de usar cuando se va a la escuela. Entonces, de esa manera, el paciente usará el aparato solamente ese tiempo. Y van 3 semanas y a las 3 semanas seguramente nos reuniremos. Y a las 3 semanas seguramente se reunirá el profesional con el paciente para ver cómo va esa fase de adaptación al tratamiento. Es posible que ese día el clínico detecte que el tratamiento ni siquiera puede empezar aún. Es decir, en esa fase de adaptación el paciente no ha cumplido a cabalidad con lo que le ordenó el clínico y por ende el paciente todavía no puede empezar el tratamiento. Pero yo a veces veo que hay gente que pone estos aparatos y los pone el primer día y ya empieza a activar los tornillos. Estos tornillos se activarán en un paciente que se haya mudado a vivir a los aparatos. Estos tornillos o lo que haya que hacerle a un aparato, insisto, pueden ser otros aparatos bimaxilares, pueden ser muchos aparatos. Entonces, de esa manera usted va a empezar, va a saber a qué paciente está enfrentando y si usted realmente va a lograr que el paciente supere esa fase de adaptación para empezar el tratamiento. Pero asumamos que todo anduvo muy bien. Es posible que si no anduvo bien, usted tenga que volver a empezar esa fase de adaptación y que incluso la fase de adaptación se tarde 2 meses incluso. ¿Cierto? Es posible que usted no vea que el aparato el niño no se ha mudado a vivir al aparato y por ende usted debe repechar se dice en mi país y se dice en el ciclismo, debe reintentar motivar a este paciente. Entonces, en esa medida, pero asumamos que todo va muy bien, que con ese aparato, con este aparato, con cualquier aparato que usted tenga, el tratamiento va muy bien. Y usted decide ese día que
que ya es hora que el tratamiento comience. Ese día usted empezará a explicarle que a partir de ese momento, ya cuando usted empieza a activar estos tornillos, el aparato empieza a cambiar de tamaño, las arcadas dentales empiezan a cambiar de tamaño. Es decir, ya no es factible que él simplemente no use el aparato un día cualquiera. En la fase de adaptación es posible que se haya permitido eso, pero ya este paciente tiene 4 semanas, un mes, de repente de usar el aparato y ya él se mudó a vivir al aparato y por ende se puede empezar el tratamiento. Entonces, ese día se empezará unos protocolos de activación que usted ordenará a su paciente y que no es 2 o 3 veces por semana active los tornillos, mi señora. No, hay que indicarle cómo se activan los tornillos y cuáles tornillos se van a activar y cómo se van a manejar. Y hay que mostrarle y el paciente debe seguir sus indicaciones. Ahora le cuento, para activar estos tornillos, por ejemplo, el aparato no se coge de este punto para meter la llave acá y activarlo. El aparato se coge del tornillo, se toma, se agarra del tornillo, se mete la llave y se gira hacia donde corresponde, hacia donde indica la flecha. Esta placa horizontal, por ejemplo, se activan los 3 tornillos al mismo tiempo si usted pretende conseguir expansión transversal y hacia adelante. Eso quiere decir horizontal. Lo transversal y hacia adelante es horizontal hacia adelante. Pero si usted de repente quisiera distalizar un molar, usted va a distalizar un molar y va a activar este tornillo, solamente el tornillo que va a distalizar. Ahora le cuento una cosa. Que es muy importante que la sepamos. No se distalizan los molares porque necesitamos espacio. Se distalizan porque en los molares ha habido una migración mesial indebida que usted necesita resolver, porque el diente de alguna manera sufrió una inclinación. No se distalizan los molares porque usted necesita el espacio para los caninos, excepto que ese espacio para los caninos se haya perdido por migración de todos estos procesos dentalmolares donde usted tendrá que distalizar. Esta placa horizontal con su arco bumper, placa horizontal de 360 grados, está desarrollada para conseguir tamaño horizontal, transversal y hacia adelante, y por ende no se deben activar los 3 tornillos. Pero si usted un día en uno de esos casos requiriera una distalización de un molar, es preferible que empiece por la distalización y que empiece a distalizar por ese lado solamente ese tornillo, y aunque el tratamiento va a empezar, solo vamos a empezar por la activación de un solo tornillo, en este caso el 16, el primer molar superior derecho. Pero es porque se va a distalizar, no es que esta placa se active para distalizar. Esta placa no es para distalizar, se llama una placa horizontal y es para conseguir desarrollo hacia adelante. ¿Qué más le cuento? Entonces, el paciente se espera con estos modelos. Usted tiene que sugerir a su técnico. Recuerde que todavía no existe un programa académico para formar ortotécnicos, y los aparatos o los hacen los clínicos o los hacen los protésicos dentales, habiendo algunas falencias porque todavía no existe un pensum académico para enseñar cómo es que se construyen los aparatos, donde ese personaje que construye los aparatos debe saber mucho de clínica, de la clínica que subyace en esto, y debe saber muchas situaciones de orden clínico. Entonces es posible que los aparatos los deba hacer un clínico con una formación especial, o un protésico dental, no, un ortotécnico venido de una formación donde debe tener un conocimiento clínico. No existe un pensum académico para formar un ortotécnico y enseñarle a producir un aparato que es como un físico que va a producir, como el que produce la técnica de los brackets, no el que imprime los brackets. Los brackets, después de desarrollar la técnica, ya los imprime casi que una máquina, un robot los imprime. Pero el desarrollo de la técnica como tal tiene una importante condición de físicos y de clínicos. Eso mismo debe ocurrir con los aparatos de ortopedia. Entonces hay una condición para formar un ortotécnico que tendrá que saber de clínica y de física para lograr desarrollar aparatos. Entonces, en esa medida le voy a quedar debiendo el tópico que le debo, es en cuál modelo se reparan los aparatos, que a veces creo que es un problema que no es en el aparato nuevo, le doy esa pista, pero le quiero contar. Entonces, los modelos de trabajo en los que se construye el aparato se llaman modelos de trabajo.
El clínico debe esperar al paciente todos los días en todas las consultas con estos modelos en los que se hizo el aparato, no con los modelos de estudio. Es en los modelos de trabajo donde el clínico podrá evaluar, bueno, ¿cómo va este tratamiento? ¿Será que ha habido migración de este diente? ¿Qué es lo que ocurre? E incluso cuando han transcurrido 6 meses de tratamiento, si es que los tornillos se activan cada 10 días, que sería lo ideal, cuando han transcurrido 10 días 6 meses de tratamiento, es posible que el clínico deba mejor tomar otros modelos, no para ya seguir evaluando, ¿no? Estos modelos se llaman modelos de origen y son vitales, son determinantes cuando usted reciba un paciente, cuando el clínico recibe un paciente. Entonces, estos modelos deben de estar muy presentes siempre. Son los modelos de origen. Además de eso, son los únicos modelos donde el técnico podrá reparar su aparato. Usted me dirá, no, pero es que el tratamiento ya va muy adelante. No se preocupe, este aparato va a conseguir tamaño de las arcadas dentales, tal vez como ningún aparato, ni siquiera bimaxilar de ortopedia, va a evolucionar un tratamiento, pero esto va a conseguir una gran evolución porque estos 3 tornillos se van a activar 1/4 milímetro. Es decir, este tamaño de la mandíbula, de la maxila o de la mandíbula va a ser muy grande. Pero el técnico tendrá que cerrar los tornillos, contar las vueltas que lleva, meterlo aquí y aquí repararle la soldadura, construirle otro gancho si fracasó el gancho, agregar acrílico, si es que el aparato se fracturó. Y atiéndame, el aparato quedará exactamente igual como este aparato que está nuevo. Así el tratamiento lleve 6 meses, el aparato quedará exactamente igual. ¿Qué falta? Que el técnico o el clínico vuelva a ganar las vueltas que había cerrado. Tenía 7 vueltas por cada tornillo, o en este tenía 9, en fin, tiene que llegar a eso. E incluso cuando llegue a la clínica a poner el aparato, que es posible que sea tardado 1 semana en la reparación, él deberá jugar con esos tornillos y decir, no, de pronto hubo una recidiva en este diente y como tal. Y eso es un trabajo complejo de adaptar estos aparatos. Pero no es la mejor manera, y le aclaro esto, que usted tome un nuevo modelo y que alguien venga y meta este aparato en un modelo nuevo, porque no va a servir, porque el aparato no va a quedar bien adaptado y por ende todas las reparaciones de acrílico que el técnico haga van a quedar muy bien adaptadas al nuevo modelo, pero el resto del aparato va a quedar en el aire. Pero eso corresponde a un segundo tópico que quiero conversar despacio y con ustedes. Por vuestra atención, muchas gracias. Recuerde que usted puede dejar aquí las dudas de todos estos tópicos que toco yo sin libreto, que son situaciones que me parece que se deben conversar. No sé si esto corresponde a la clínica o a la técnica, pero me parece que es una falencia grande de la clínica y por ende me atreví a tocarlo. Entonces quedo a la espera de sus dudas. Es posible que yo no haya logrado decirlo todo. Por su atención, muchas gracias.